Ok, perfecto. Ha iniciado la grabación entonces. Comenzamos. Perfecto. Continuamos siempre, damas y caballeros, con los temas de la unidad 1, que tiene que ver con la introducción a la contabilidad nacional. Pero recordar un poco que en la semana 3 repasamos uno de los temas más importantes que son objeto de estudio de esta disciplina, que en este caso era el desempleo, ¿verdad? Recordarán ustedes que vimos todo el apartado estadístico según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2019 para efectos de ver cómo estaba El Salvador en términos de la demografía del desempleo, ¿verdad? Con todos sus componentes, a nivel demográfico, a nivel de zona geográfica, etcétera. Y obviamente recalcamos, ¿verdad? Que eso era el mapa del desempleo del país antes de la pandemia. Es decir, eso obviamente es muy distinto ahora, pero son las últimas cifras oficiales que se tienen, por eso partimos de esa referencia. También vimos la situación concreta del mercado laboral de nuestro país, ¿verdad? Lo difícil que es encontrar oportunidades laborales y aquello que promueve el hecho de que personas con capacidad y condiciones para trabajar no puedan conseguir un empleo. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta de cómo este mercado tiene vínculo con otras variables, ¿verdad? De aquellos agregados macroeconómicos que definimos al principio de la asignatura, como la inflación y las políticas públicas. En esta semana vamos a revisar dos aspectos que van a servir de base para el desarrollo de algunas temáticas de mayor complejidad, que en este caso son los tipos de cambio y los tipos de interés. Entonces, los contenidos a discutir en esta jornada, damas y caballeros, son los tipos de interés y los tipos de cambio y sistemas cambiarios. Dos grandes temas con los que nos vamos a entretener una tarde para efectos de darle continuidad a los temas de la asignatura. Las preguntas guías que tienen que ver con los temas a discutir son: ¿qué son los tipos de interés y cómo afectan la financiación de empresas en una economía? Y dos, ¿qué son los sistemas cambiarios y qué incidencia tienen en una economía? Es decir, las dos variables de las que vamos a hablar, tipos de interés y tipos de cambio, tienen efectos, tienen incidencia en las economías. ¿Cómo? En este momento lo vamos a descubrir. Partimos de lo básico. La tasa de interés manifiesta la tasa de pago sobre un préstamo u otra inversión, además del pago de capital, y es expresada por un porcentaje anual. Es decir, que vamos a entender por interés el precio que nosotros pagamos por hacer uso de dinero de terceras personas, ya sea entidades o personas como tal. Pero la característica es que es un precio que pagamos por hacer uso de un dinero que no es nuestro, ¿verdad? La tasa de interés. A nivel de lo que es la macroeconomía como tal, tenemos que hacer una aclaración, y es que es necesario hacer una simplificación cuando en macroeconomía hablamos de esta variable, porque en macroeconomía se le conoce como la tasa de interés, cuando desde luego existen muchas tasas de interés. Es decir, recordar que desde un principio dijimos que para el desarrollo de esta asignatura nos vamos a auxiliar mucho de modelos, ¿verdad? De abstracciones de la realidad, donde vamos a poder aislar algunas variables de la incidencia o del vínculo que tienen con otras variables para efectos de poder hacer un estudio sobre ellas. Entonces, en el caso puntual de las tasas de interés, que es algo que se va a ver ya a nivel de cátedras como administración financiera, por ejemplo, que se van a ver más a detalle, ahora para lo que es la asignatura vamos a ver estrictamente el concepto de la tasa de interés, es decir, una, a nivel de economía. Desde el punto de vista empresarial, la evolución de la tasa de interés y la actividad económica son relevantes para determinar la rentabilidad de un proyecto o inversión. Eso según Gregorio. ¿Por qué? Porque la característica es que la tasa de interés, al ser el precio del dinero, me da la pauta de cómo está comportándose una economía. Simple. Si el precio del dinero o el interés es alto, significa que hay algún tipo de problema en la economía y están tratando de ralentizar la actividad económica, porque al volver más caro el dinero, menos gente tendrá acceso a él, ¿verdad? Como activo financiero. Y viceversa, cuando hay periodo de crecimiento, periodo de bonanza económica,
donde buscan que se eleven los indicadores macroeconómicos, los gobiernos optan por lo contrario, que es reducir la tasa de interés, volviendo más barato el dinero, promoviendo un ambiente más amigable para la inversión, ¿verdad? Por eso es que es relevante el determinar la rentabilidad de un proyecto en base a la tasa de interés, ¿sí? En el caso de los hogares, sobre las decisiones de ahorro, la compra de vivienda o buscar una alternativa de trabajo, también están influidas por el entorno macroeconómico. De todos es sabido, por ejemplo, que buscar trabajo en el 2019 es muy distinto, o fue muy distinto, perdón, que buscar trabajo en este año, 2021, donde algunas empresas están tratando de salir adelante después del paro obligado en el que se tuvo que incurrir producto de las cuarentenas que vivimos durante la pandemia, ¿verdad? Los cierres que obligaron a muchas empresas a quebrar, prácticamente a morir financieramente. Entonces, las oportunidades laborales son un poquito más complicadas de encontrar en este momento que en el 2019, que era previo a la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se clasificarían las tasas de interés para efectos de lo que es la macroeconomía? Bueno, a nivel de las instituciones financieras, estas son clasificadas de esta manera. Son clasificadas como tasas de interés activas, tasas de interés pasivas y tasas preferenciales. ¿Qué vamos a entender por tasas de interés activas? Son aquellas que cobran las entidades financieras a todos los clientes, es decir, son aquellas que las entidades financieras cobran cuando otorgan préstamos y en función de eso, ellos reciben, o sea, los bancos reciben un beneficio producto de que terceras personas usan ese dinero. Segundo, tasas pasivas. Son las que paga una institución financiera a sus ahorrantes. Es decir, es lo contrario. Estamos hablando de que es el interés o el rendimiento que una institución financiera paga a un ahorrante porque éste deposite su dinero en ella, ya sea depósitos a la vista o depósitos a plazo fijo. La característica es que siempre la tasa activa es mucho más alta que la tasa pasiva. ¿Por qué? Porque el negocio donde se obtiene beneficio en las instituciones financieras es a través del diferencial que existe entre la tasa de interés con la que se cobran los intereses de los préstamos y la tasa de interés que se otorga por los depósitos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre tasa activa y pasiva es lo que genera el diferencial a beneficio de la institución financiera. También existen otro tipo de tasas que son comunes y que escapan de la media, que son distintas a la que normalmente se da en todo el apartado del sistema financiero, que son las preferenciales. ¿A qué nos referimos con tasas preferenciales? Que son tasas mucho más altas o mucho más bajas de las que el promedio del sistema financiero otorga. Por ejemplo, llega don Juan Pérez a una institución financiera y dice que quiere depositar $50,000 en depósitos a plazo fijo. Ah, ok, perfecto. Se le puede dar a usted hasta un año de plazo y un rendimiento del 5%. Perfecto, hasta ahí. Pero viene don Samuel Quiroz, por ejemplo, y dice que quiere depositar $4,000,000. Ah, ok, entonces por la cantidad y por el tipo de perfil de cliente, no le van a ofrecer el 5, le van a ofrecer mucho más. ¿Me explico? Esa es una tasa preferencial en términos de lo que estamos hablando de los depósitos a plazo fijo. Igual, si alguien quiere llegar a pedir un préstamo, la tasa de interés promedio de préstamos de consumo anda por el 12-13%, ¿verdad? La tasa efectiva. Estaríamos hablando que si llega los dueños de Salazar Romero, por ejemplo, y quieren solicitar un préstamo de $2,000,000 para levantar una urbanización y construir una residencial, probablemente no le van a cobrar el 12-13% que le cobran a cualquier persona. Le van a cobrar muchísimo menos por el perfil de cliente, la cantidad solicitada y otros elementos por ahí, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra en juego este apartado. Las tasas preferenciales, que son distintas a la media general. Eso es a nivel del sistema financiero, ¿verdad? A nivel de lo que es la institución bancaria. Pero desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Que es en términos puntual referido a dinero, tenemos dos tipos de tasas, nominales y reales. Las nominales expresan rendimientos en dinero, es decir, es aplicado sobre la base de la cantidad que se está prestando. Y la tasa de interés real es aquella que resta la inflación para dar un rendimiento en términos de dinero de valor constante. Ese término de tasa de interés real
ya es un concepto exclusivamente macroeconómico, ¿sí? Donde estamos hablando de que el efecto de la inflación, que es el crecimiento de los precios, ¿verdad? El incremento de los precios a nivel sostenido en la economía, no permitimos que nos distorsione el análisis que estamos haciendo. Por lo tanto, le suprimimos, le sustraemos el apartado de inflación a la tasa de interés. Esto se ve con más detalle cuando estamos evaluando proyectos de inversión a través de las tasas mínimas aceptables de riesgo, por ejemplo, o las tasas libres de riesgo, donde ya quitamos el apartado de la inflación y le sumamos una prima, ¿verdad? Por riesgo. Pero esos son elementos que se ven ya en otras disciplinas. Para lo que es la cátedra, hay que tener claro que la tasa de interés nominal es la que se basa en el rendimiento en función del valor del dinero en ese momento, mientras que la tasa de interés real es el rendimiento que se obtiene libre de inflación, es decir, libre de ese incremento que experimenta la economía. Platicando un poco sobre qué efectos tiene el hecho de tener una economía a tasas de interés altas o bajas. Hagamos algunas valoraciones. Tipos de interés bajo facilitan la financiación de empresas y particulares, al mismo tiempo que pueden encarecer los activos porque hay más demanda de ellos. Aquí estamos hablando de dos cosas en paralelo. Primero, al volver más barato el dinero, personas y empresas pueden optar a obtener ese dinero para financiarse. Pero al mismo tiempo, empresas y personas que adquieren dinero para invertir en activos, como por ejemplo propiedad, planta y equipo, por ejemplo bonos, acciones, que son activos financieros, inmediatamente la demanda de estos productos empieza a elevarse, es decir, se empieza a demandar más de ese tipo de activos. Y como el mercado opera en esa vía, al haber una mayor demanda, el precio de esos activos va a tender a subir, ¿sí? Ese es un doble efecto que hay desde el momento en que los intereses son bajos para obtener financiamiento. Presionan también al alza la valoración de las acciones porque disminuye el costo de capital y el premio que se exige por la renta variable encima de la renta fija. Es decir, el rendimiento que yo exijo a una acción, puedo ser más tolerante y ser más moderado en términos de exigir un rendimiento más bajo, porque el costo del capital con el cual estoy financiando las acciones es más bajo, ¿verdad? Entonces, por eso se genera un alza en la valoración de las acciones. Tipos bajos de interés supone que estimulan la economía, pero pueden conducir a la inflación. Es decir, si se hace de una forma desmedida, la liberación de precios en términos de interés y se bajan demasiado al punto de que cualquiera pueda tener acceso a obtener financiamiento, lo que puede generarse al final en su conjunto en la economía es una inflación. Es decir, que el nivel general de precios suba de manera constante y sostenida, ¿verdad? En general, ¿qué podemos decir? Si los tipos de interés aumentan y el PIB decrece, la economía está frenando demasiado, lo que de prolongarse puede llevar a una recesión, es decir, caer en un punto de un paso antes de una crisis financiera, ¿verdad? Donde hay estancamiento, donde hay despido, donde hay ralentización de la economía, etc. Entonces, el poner los intereses muy altos, al volver más caro el dinero, puede ser una forma de evitar que exista exceso de liquidez en la economía, y es bien visto, es correcto que se haga. Pero cuando el precio demasiado aumenta al punto de que el PIB cae, entonces estamos hablando de que la medicina ha salido peor que la enfermedad, porque en vez de tener el exceso de liquidez, está ralentizando la economía, al punto de llevarla a una recesión. Segundo, si los tipos bajan y el PIB aumenta, la economía está acelerando. Y de paso, las valoraciones empresariales suben por el doble efecto de aumento de beneficio y reducción de costo de capital. En esa situación, ese escenario es el ideal para invertir. ¿Cuándo? Cuando los beneficios que las empresas obtienen son más altos porque el costo de financiarse es más bajo. Ahí es ideal pensar en invertir en un mercado en particular, ¿verdad? Si los intereses bajan y el índice de precio al consumidor crece, la economía está dirigiéndose hacia la inflación, que es lo que mencionamos aquí, ¿verdad? De que el hecho de que si un tipo de interés baja demasiado y estimula mucho la economía, puede conducir a la inflación. Eso es lo que pasa aquí. Cuando el tipo de interés baja, pero el índice de precios al consumidor sube, ¿verdad? Estamos hablando entonces que, aunque el dinero sea más barato, pero los precios de las cosas, bienes y servicios
suben. Entonces estamos hablando de inflación. Los precios de todos los bienes y servicios aumentan, pero en el ingreso. Por lo que hay una brecha, es decir, una distancia entre el poder adquisitivo y el costo de la canasta básica. En español, inflación. Cuarto, si los intereses aumentan y el índice de precio del consumidor baja, la economía no está recalentada, es decir, no hay exceso de producción para efectos de que no pueda ser consumida en la economía. Es decir, que la capacidad productiva del país está en condiciones para cubrir la creciente demanda agregada, lo cual es bueno, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes cómo el hecho de vincular los tipos de interés con el PIB conduce a un tipo de decisión y vincular los tipos de interés con el IPC conduce a otro tipo de decisión. Y en ambos casos hablamos de escenarios desfavorables y favorables, ¿verdad? Desfavorable y favorable. Eso es importante conocer para que así, solo con el simple hecho de que un gestor en una empresa identifique en medios oficiales los comportamientos de estas variables, de entrada, con un poquito de conocimiento y experticia, ya puede asumir que hay escenarios ideales, o para detener un poco las inversiones o invertir más. Así de sencillo. Ahora, ya una vez visto el apartado de los tipos de las tasas de interés, ahora entramos al apartado de los tipos de cambio, ¿verdad? Es decir, estamos hablando ahora del valor que puede haber entre nuestra moneda local y la divisa extranjera. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio como tal, el concepto como tal en macroeconomía es que el tipo de cambio es el precio de una divisa. ¿Qué es una divisa? Una moneda extranjera cualquiera, la cual se llama de esa manera porque es extranjera. Es decir, nosotros antes del 2001 teníamos el colón y el dólar era una divisa, porque era moneda extranjera. A partir de enero 2001, con la ley de integración monetaria, el dólar pasa a ser moneda y cualquier otra moneda pasa a ser divisa. Es decir, el dólar ya es nuestra moneda por imposición legal. Me explico. Entonces, esa es la característica de el por qué discernimos y por qué distinguimos una moneda de una divisa. Moneda es la moneda de curso legal del país y divisa es toda moneda fuera de la frontera de ese país. Por ejemplo, el tipo de cambio del dólar contra el colón es de 8.75 colones por cada dólar. Eso quedó fijo a partir de enero de 2001. Y de 11.43 centavos de dólar por colón. Y eso se ha mantenido hasta la fecha. Entonces, como hemos visto, es necesario distinguir que, así como en los intereses, ¿verdad? Que habían clasificaciones, en el caso de los tipos de cambio también existen clasificaciones. Para ello vamos a distinguir entre dos tipos de cambio. El tipo de cambio nominal, o TCN, que es el precio de una moneda extranjera, generalmente el dólar, en términos de moneda nacional. Es decir, cuánto vale el dólar en términos de yuanes, cuánto vale el dólar en términos de córdobas, cuánto vale el dólar en términos de yenes, etc. Y tenemos el tipo de cambio real, que indica el poder adquisitivo de una moneda frente a otra. Es decir, si se percatan arriba hablamos del precio, abajo habla del poder adquisitivo, es otra forma de clasificarlo. Las unidades de tipo de cambio real no son monedas nacionales por moneda extranjera, sino bienes nacionales por unidad de bien extranjero. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el tipo de cambio real de nuestra moneda, en este caso dólar, contra el peso mexicano, por ejemplo, podemos valorar cuántos bienes podemos comprar con un dólar y cuántos de esos mismos bienes podemos comprar con un peso mexicano. Ahí estamos haciendo la clasificación entre la paridad de bienes nacionales por bienes extranjeros. Ese es el tipo de cambio real. En la práctica, las autoridades de los países intervienen para controlar los tipos de cambios. A veces lo hacen, a veces no. Por lo tanto, los sistemas cambiarios se pueden clasificar en dos. Existe un tipo de cambio flotante, que consiste en que el tipo de cambio se encuentra determinado por la oferta y demanda. Es decir, que no existe intervención de autoridad monetaria para regularla. Y existe el tipo de cambio fijo, que es un sistema que fija el valor de su moneda, ofreciendo cambiar por dólares u otras divisas a una tasa fija. En el caso de nosotros, tenemos un tipo de cambio fijo, ¿verdad? Que en este caso no es definido por la autoridad monetaria, sino que es definido por ley.
¿ya? A partir del 1 de enero de 2001. En la práctica, muchas veces sucede que la realidad, o sea, eso es lo que está, como quien dice, escrito en papel, pero en la realidad, muchas veces se dan las situaciones que no todos los tipos de cambios son completamente fijos ni completamente flotantes, porque los que son completamente flotantes, si se dejan al albedrío del mercado, pueden llevar a desequilibrios tan fuertes que después no va a ser posible poderlos subsanar. Entonces hay cierta intervención por ahí de una forma un poquito discreta, ¿verdad? Para tratar de ver cómo se controla o normaliza en algunos niveles. Y en el apartado fijo, cuando hablamos de lo que es la participación de autoridad monetaria, también hablamos de que existe en alguna medida participación de la autoridad monetaria, pero también se deja que el mercado defina ciertos niveles de precios o ciertos niveles de oferta y demanda de las monedas, ¿verdad? Entonces, pueden darse esos casos también. ¿Cómo afectan los tipos de cambio a las economías? ¿Qué efectos tienen? Bueno, las variaciones son normalmente ligeras y se producen en tendencias alcistas y bajistas que se contrarrestan. Es decir, hay momentos en los que los valores de las divisas empiezan a subir y de repente de forma abrupta se detiene y de ahí empiezan a bajar para volver a caer a puntos normales, ¿verdad? O puntos promedio. Solo cuando una de esas tendencias, es decir, hacia arriba o hacia abajo, se mantiene el tiempo suficiente y en el necesario grado de intensidad, es cuando los medios hacen eco de dichas consecuencias. Es decir, es cuando ya los medios de comunicación, las autoridades respectivas, empiezan a tocar ese tema, ya de manera así más pública, ¿verdad? Más directa. Para entender cómo afecta el tipo de cambio a la economía, hay que estudiar varios ámbitos, en los que las consecuencias se hacen patentes. Es decir, tenemos que hacer un poquito de análisis en cuanto a las dimensiones, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de la incidencia de los tipos de cambio? Primero a nivel político, ¿verdad? Porque no podemos dejar de lado el hecho de que a nivel de país siempre hay un gobierno, ¿verdad? Y siempre hay un entorno político que tiene que desarrollarse. Los tipos de cambio son una referencia de la situación general del país en el ámbito macroeconómico. Significa que cuando la moneda propia pierde valor, o sea, se devalúa, ¿verdad? Frente a otras divisas, es un indicativo de que las cosas no están funcionando tan bien como sería deseable. En español, para un gobierno, el hecho de que se sepa de que su moneda está perdiendo valor frente a la divisa extranjera es una señal de que hay problemas en ese gobierno. Hay problemas en la gestión, problemas relativos al control de la corrupción y otros elementos por ahí. Sin embargo, el factor común, ¿cuál es? Que está dando señales de que hay problemas en la gestión política de ese país. Como es lógico, eso no les agrada, ¿verdad? A las personas que están en ese ámbito, porque de algún modo evidencia algunas deficiencias en la gestión y en la administración de recursos del Estado. Porque no es extraño que en esos momentos, ¿verdad? Cuando vean que hay ese tipo de problemas, de repente al gobierno se le ocurra implementar políticas expansivas, es decir, políticas que busquen reactivar la economía. ¿Como cuál? La reducción de impuestos, ¿verdad? Si la gente paga menos impuestos, tiene más dinero disponible para gastar en otras cosas, ¿sí? Para que eso, ¿qué se busca con eso? Que el capital circule y la economía se reactive. También es común que se aprueben leyes de corte proteccionista para proteger el comercio nacional, ¿verdad? También pues, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Porque recordemos que esos elementos son derivados de políticas gubernamentales. Entonces ellos tienen la potestad, la libertad de emprender aquellas acciones basándose en la ley y la realidad económica para ver de qué manera pueden, primero, cambiar la situación de la dirección que lleva la economía y segundo, cambiar la percepción de la gente sobre la gestión política que están haciendo, ¿verdad? Si se percatan es un tema bastante sensible, lo relativo al tipo de cambio y las implicaciones políticas. Otro tiene que ver con el apartado de inversión. No hay, menciona la mayoría de inversionistas, ¿verdad? Como en el caso de Warren Buffett, por ejemplo, menciona de que no hay nada más cobarde que el dinero, porque este siempre huye de aquellos lugares donde pierde poder adquisitivo. Es decir, el dinero se mantiene, llega y se multiplica donde se hace más dinero, donde se obtiene más poder adquisitivo por el dinero que se tiene. Pero cuando sucede lo contrario, no hay ningún inversionista que esté dispuesto a correr el riesgo de que pierda valor el dinero que tiene. Entonces huye, ¿verdad? La famosa fuga de capitales. Por eso se dice que el dinero
Es el activo más cobarde que existe. Un país en el que el tipo de cambio se deprecia frente a otras, se va a ver afectado por la huida de la inversión extranjera. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, desearían ir a invertir, si ustedes fueran de Estados Unidos, por ejemplo, y tuvieran como escenario Centroamérica, y les dijeran, a ustedes se les permite invertir $1.000.000 en X rama de actividad económica en 3 países, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Probablemente la mayoría optaría por irse para Costa Rica, por los beneficios fiscales que cuenta ese lugar, por el marco regulatorio que tiene, por el aspecto tributario y otros por ahí, ¿verdad? El clima de inversión, etcétera. Si descartáramos Costa Rica y dejamos solo Nicaragua y El Salvador, probablemente la mayoría optará por invertir en El Salvador, porque todos han sabido el clima político que existe en Nicaragua, ¿verdad? La polémica generada por el asilo que se ha dado a ciertas personas también acá del país, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es un panorama muy favorable para que un inversionista quiera mandar o quiera destinar recursos propios en ese tipo de lugares, ¿verdad? Ante la depreciación de los activos inmobiliarios con fondos de inversión, la reacción habitual debe vender para refugiarse en valores más estables. Es decir, cuando las propiedades, terrenos, edificios empiezan a perder valor, ¿qué es lo que hacen? Venden. Y cuando lo venden, ¿qué hacen? Obtienen dinero y ese capital lo que hacen es llevárselo para poder invertirlo en otras cosas más estables o menos riesgosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra implicación podemos agregar? La que tiene que ver con la economía y el comercio. Cuando una divisa gana valor, los consumidores del país acceden fácilmente a productos de importación. Es decir, contamos con más poder adquisitivo para comprar bienes de afuera, ¿verdad? Fomentamos la exportación. Mientras que cuando se pierde, lo que se estimula es la exportación al extranjero, pues los productos fabricados en el país resultan más atractivos fuera de las fronteras por el menor precio. Lo opuesto, ¿verdad? Si los productos que yo elaboro como país son más baratos que los que elabora Guatemala, por ejemplo, Guatemala va a preferir comprármelos a mí que comprárselos a ellos mismos, que producirlos ellos. ¿Me explico? Entonces, en el ámbito turístico sucede algo similar. Países con tipos de cambio fuerte son grandes receptores de turistas porque saben que las monedas que llevan tienen más poder que las que podrían tener en otro lugar. Sin embargo, al pasar eso y al ver que la moneda extranjera vale más que la nacional, ¿qué sucede con el turismo interno? Se pierde, porque la gente busca viajar a otros países aprovechándose de la fortaleza de la moneda. ¿Me explico? O sea, tiene pros y contras. ¿Me explico? ¿Qué beneficios podemos resaltar de la gestión adecuada de los tipos de cambio? La expansión económica de los países con un tipo de divisa fuerte se apoya en gran medida en la globalización. De todos es sabido que nosotros vivimos en una economía mundial, ¿verdad? Donde las fronteras ya no existen y los adelantos tecnológicos permiten la comunicación en tiempo real de cualquier tipo de situación derivada de inversiones, ¿verdad? Ahora, un inversionista que esté en una playa en Dubái, desde su teléfono móvil puede estar moviendo miles de millones de dólares en la bolsa de valores. O puede estar haciendo negocios con un manate chino que se encuentra en un crucero por el Atlántico. ¿Me explico? Entonces, las telecomunicaciones han venido a destruir, derribar por completo toda barrera o frontera geográfica y ahora estamos manejando una economía mundial. Otro beneficio es que cuando se accede a mano de obra barata en otros mercados, multiplicando sus beneficios, a la vez se expanden el desarrollo económico en zonas más pobres, que ven mejorada su situación con la llegada de capital extranjero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los iPhone? Si alguno de ustedes, que es muy probable que tenga una terminal móvil propia, un teléfono celular propio, y se dé la casualidad que sea un iPhone, indistintamente de qué generación sea, si son curiosos y revisan la parte de atrás, ahí van a ver unas pequeñas letritas que dice iPhone Designed by Apple, Assembled in China. Es decir, el teléfono es diseñado por Apple, Estados Unidos, pero es ensamblado en China. Es decir, en China hay personas capacitadas y acreditadas para armar iPhone. ¿Por qué creen que es más
común ver ese tipo de información que uno que diga ensamblado en Estados Unidos, porque la hora de mano de obra calificada en China vale alrededor de $1.73, cuando en Estados Unidos le están cobrando entre $50 y $60 la hora, porque es un trabajo especializado. Entonces, ¿qué sucede? La mano de obra barata permite de que ese tipo de productos sean ensamblados en esos lugares. ¿Oh? No deja de haber un poco de polémica por las condiciones bajo las cuales se les contrata a esta gente, horarios de trabajo y otras cuestiones por ahí, pero no se puede negar, en ningún sentido, se puede negar que la inversión extranjera directa dinamiza las economías de países que tienen esa característica, de contar con mano de obra barata. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la zafra aquí en el país? 90% de personas que se dedican a la zafra, que es la quema y corta de caña para llevar a los ingenios, son personas de Nicaragua. O sea, es raro ver que una persona de origen salvadoreño esté dentro de los grupos de personas que están cortando y cargando caña en los camiones. ¿Por qué? Porque para una persona de Nicaragua, $5 el día es una gran cantidad de dinero. ¿Me explico? Mientras que para un salvadoreño, pues $5 son $5, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del por qué, en alguna medida, la inversión de moneda extranjera en otros países dinamiza, ¿verdad? La economía. Asimismo, eso también contiene el crecimiento inflacionista de los precios, ya que mantiene los costos bajos, ¿verdad? Cuando hay expansión económica. La otra cara de la moneda. ¿Cuál es el problema que se puede dar cuando hay expansiones, ¿verdad? Expansiones económicas derivadas del manejo del tipo de cambio. Hoy por hoy, no hay ningún país que pueda vivir aislado de consecuencias económicas de lo que pasa en otros lugares del mundo. Y por lo tanto, se produce un riesgo de contagio del que nadie está libre. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, cuando quebraron los bancos? Inmediatamente después, países como España, Portugal, Grecia, Francia, tuvieron serios problemas de caja en sus sistemas financieros también. ¿Qué pasó incluso con Grecia como tal? Grecia como país se declaró en quiebra, porque no solo colapsó el sistema bancario, sino que todo el sistema financiero del país. Grandes protestas que se hicieron por los recortes que estaba promoviendo el gobierno, por las medidas que implementó el Congreso, que fue disuelto prácticamente de forma automática por las mismas consecuencias que trajeron las medidas que querían implementar, etcétera, etcétera. Es decir, un país declarado en quiebra, derivado de la crisis que se originó en Estados Unidos. ¿Qué nos pasó a nosotros, por ejemplo? Aquí habían empresas que producían productos para mandar a Estados Unidos que cerraron, ¿verdad? Empresas que tenían que ver con ámbito de tecnología que estaban montándose en el país se fueron, por lo mismo, por la falta de dinero. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de estar dolarizados, como dicen comúnmente por ahí, ¿verdad? Las personas entendidas en eso, mencionan de que si a Estados Unidos le da una gripe, a El Salvador le da una neumonía, derivado del hecho de manejar la misma moneda, ¿verdad? Ese es el problema. Otro riesgo, si un país sufre una crisis económica grave y no puede cumplir sus compromisos financieros, eso va a afectar a la gran mayoría de países, precisamente por la interrelación de intereses económicos que los conectan. Lo que decíamos, ¿qué pasó con España? ¿Qué pasó con Alemania, con Francia? Todos son de la zona euro, sí, pero todos tienen sedes de bancos que estaban trabajando en Estados Unidos. Entonces, el contagio no fue ningún problema el hecho de que estuvieran al otro lado del mundo. Simplemente pasó y tuvieron consecuencias. Entonces, hay vínculo entre países producto de las relaciones comerciales que pueden haber, ¿verdad? La actividad programada para esta semana es un foro de discusión grupal sobre los dos temas que hemos visto, ¿verdad? Tipos de interés y sistemas cambiarios. Es una actividad de tipo grupal que vale el 50% del laboratorio 2 del cómputo 1. ¿Qué se les pide? Realizar una investigación sobre los sistemas cambiarios y el manejo de los tipos de interés en los países de Centroamérica, es decir, desde Guatemala hasta Costa Rica, ¿verdad? Podría incluirse Panamá si pudieran tener acceso a información, que lo más seguro es que sí, pero con solo que vaya de Guatemala a Costa Rica es suficiente. Para ello se sugiere consultar fuentes institucionales como páginas oficiales de bancos centrales de cada país, ¿verdad? Pueden haber algunas publicaciones como El Economista, por ejemplo, pueden irse al ICEFI, ¿verdad? Que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, también pueden ir a revisarlo, pero se recomienda que sean también las páginas oficiales de los bancos centrales de cada país.
y así realicen un aporte propio y un comentario a un compañero en el foro de discusión que está habilitado para esta semana. La fecha de entrega más tardar es el domingo de esta semana a la medianoche y la evaluación será mediante una rúbrica, mediante los siguientes criterios de ponderación. Primero, orden, claridad, consistencia y síntesis de las ideas. El otro es el nivel argumentativo, uso del lenguaje técnico, realizar por lo menos un aporte propio y un aporte a un colega, ¿verdad? Un comentario a un colega. Y obviamente ya por el nivel en el que nos encontramos, lo que es ortografía y redacción, ¿verdad? Se comparte también los recursos complementarios, ¿verdad? Que tenemos ahí los libros texto guía, ¿verdad? El de Gregorio y el de Siempre Confiable, Dormus. Tenemos un video del tipo de cambio real y nominal. Y la revista trimestral del Banco Central de Reserva, donde hay unos análisis por ahí que sería bueno que pudieran revisar. Preguntas o inquietudes, compañeros, queda abierto el espacio para que los puedan hacer. En lo que valoran hacer ustedes las posibles dudas, voy a pasar la asistencia en este momento. Buenas tardes, licenciado. Hola. Buenas tardes, y dígame. Una consulta. Cuando usted dice trabajo grupal, se refiere a que la investigación va a ser individual, pero lo menciona grupal por la situación de que lo vamos a hacer en el foro, ¿verdad? Es correcto, es decir, ustedes de manera individual van a hacer la investigación, pero de manera grupal van a interactuar en el foro, ¿sí? Ah, ok. Se va a colocar nuestra información y dijo y comentar, digamos, acerca de la información de un compañero. Es correcto, por ejemplo, usted puede subir lo más relevante que usted ha identificado. No, por supuesto, hacer una síntesis, ¿verdad? Exacto, y en función de eso, alguien le va a emitir a usted un comentario. Usted tiene que replicarle el comentario al compañero y comentarle a alguien más cuando suba su informe. ¿Me explico? Ok, bye. Ok, enterar. Excelente, muy bien. Excelente, Karina, muy bien. Voy a tomar asistencia en este momento, damas y caballeros, me permiten unos segundos, por favor. Ok, Sandra levantó la mano. Díganos, Sandra, por favor. Hola, buenas tardes. Solo Buenas tardes. tengo dos preguntas sobre el tema, nada más ¿Sí? para aclarar. Cuando usted habla de los sistemas cambiarios en la moneda o la divisa, frente a las divisas, menciona las implicaciones políticas que pueden haber. En el Correcto. caso, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, si asumimos que el gobierno o pues quienes están a cargo en ese momento están haciendo una buena gestión y todo se está desarrollando bien. Sin embargo, como no tenemos una moneda local, bueno, sí, pero no es nuestra moneda. Ok. En esto, ¿cómo se haría? Como usted dice que se empieza como a culpar a los políticos en cierta manera. ¿Sería directamente Estados Unidos o se hace ver también como algo que tiene que ver el país? Ah, ok, muy bien. Va, qué bueno que lo menciona. Va, mencionarle. Desde la perspectiva de la investigación que se va a hacer, de hecho, en el apartado de la instrucción lo menciona, es
una investigación sobre el sistema cambiario y el manejo de los tipos de interés. Es decir, básicamente lo que ustedes van a identificar es cómo El Salvador, por ejemplo, está manejando el apartado del tipo de cambio. Ya sabemos que es por ley y que está fijo, ¿verdad? Que es un tipo de cambio fijo. El apartado de los intereses podemos ver si El Salvador está manejando incrementar las tasas de interés para refrenar un poco el exceso de liquidez si hubiera, o están bajando las tasas de interés para dinamizar la economía. Es decir, no es tanto el hecho de si está bien o está mal lo que está haciendo actualmente el gobierno, sino qué tipo de acción están haciendo y qué consecuencias podemos esperar en base a lo que hemos revisado, ¿verdad? No sé si más o menos me doy a entender, Sandra. Sí, sí, sí. Y la otra consulta que tenía era que si hay algún término que se use cuando hay falta de liquidez, por ejemplo, en el país, y se hace un aumento de impuestos, por ejemplo, contrario, ¿verdad?, al hecho de disminuirlos para dinamizar la economía. No sé si hay algún término que se use para lo contrario. No sé si me voy a entender. Ok, muy bien. Fíjense que un término como tal no existe. Lo que sí existe es que dentro de la política fiscal se habla de la cuestión referida a tributos e impuestos, ¿verdad? Porque recordemos que ese es un atributo del gobierno, el manejar la política fiscal para diversificar las distintas fuentes de ingresos que tiene. Entonces, lo que sí se maneja claro es de que cuando hay una política fiscal que promueve crear impuestos o aumentar los ya existentes, se le llama política restrictiva, ¿verdad? Que es la que está como buscando refrenar la actividad económica. Mientras que la política fiscal que hace lo contrario, ¿verdad? Que quita impuestos o que reduce valores, es una política expansiva como tal. El término aplica a lo que es la política, no al hecho de falta de liquidez. De hecho, el término correcto es lo que usted dice, falta de liquidez, ¿verdad? Pero el término que se puede aplicar como una clasificación cae en la política, restrictiva o de expansiva, ¿verdad? No sé si queda clara, Sandra. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto, a la orden, muy bien. ¿Otra inquietud, compañeros? ¿Otra duda? Porque si todo está claro, les agradeceré que me lo hagan saber para efectos de ir dando por cerrada la jornada, ¿verdad? Tenemos tiempo, ¿verdad? Cualquier duda, pues estamos aquí siempre disponibles para poderlas atender ahorita, ¿verdad? Que tenemos fresco el tema que hemos revisado. Pero si todo está entendido, todo está claro por el momento, pues les agradeceré que me lo hagan saber, ya sea vía chat o a través del audio, por favor. Todo claro por mí. Ok, gracias, Buenas Sandra. tardes. ¿Alguien más? Buenas tardes. Licenciado, una pregunta. Dígame, Wendy. Nosotros como grupo habíamos considerado investigar cada uno un país. No sé si está correcto así. Fíjese que, bueno, sí y no, es decir, sí es bueno que lo hagan para efectos de que entre todos puedan compartir la experiencia de lo que han investigado, pero no es conveniente porque la investigación es individual. Sí, es decir, usted como Wendy Campos debe investigar cómo han manejado los países de Centroamérica los sistemas cambiarios y las tasas de interés. O sea, usted. Y lo que usted Ujú. investigue, compartirlo con otros en el foro, porque la investigación es individual. Lo que es grupal es la participación del foro. No sé si me explico, Ah, Wendy. ok. Entonces cada uno tiene que investigar de todos los países de Centroamérica. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, muchas Ok, a la orden. Perfecto, Wendy. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, compañeros, o duda? Ok, Yesenia, todo claro. Ok, muchas gracias, Yesenia. Vamos a ver, ¿alguien más? Ok, no hay más comentarios. ¿No? Ok, Senia, todo bien. Ok, muchas gracias, Senia, muy amable.
Ok, entonces en este momento, damas y caballeros, procedo a cerrar la grabación para efectos de que se genere el enlace y después poderles compartir la grabación